Para llevar a cabo estas conversiones, únicamente necesitará algunas herramientas, entre ellas, un destornillador estrella, una cuchilla de hoja en ángulo, y si es necesario, una lima gruesa. En primer lugar, tendrá que sustituir la placa final del lado del engranaje del OEM por la placa final de conversión de Static Control. Para identificar la placa final, busque el impulsor del tambor blanco y el engranaje de impulsión que se muestran aquí. Seguidamente, localice y quite los tornillos que sujetan esta placa final. Una vez quitados los tornillos, podrá sacar del cartucho la placa final del lado del engranaje. Esta placa final debe sustituirse por la placa final de conversión. La placa final debe alinearse tal y como se muestra, con el impulsor del tambor y el engranaje de impulsión oprimidos contra el cartucho. Empuje y meta la placa final de repuesto hasta que se nivele con el cartucho y quede asentada. Seguidamente, vuelva a insertar los tornillos. Una vez que haya vuelto a colocar la placa final del lado del engranaje OEM, tendrá que realizar pequeñas modificaciones en la placa final de contacto del otro extremo del cartucho. Puede quitar el refuerzo mientras la placa final sigue sujeta. Localice el refuerzo que mostramos aquí y con la ayuda del cuchillo de hoja en ángulo, quítelo tal y como se indica. En función del cartucho que esté convirtiendo, es posible que el refuerzo pueda encontrarse en diferentes ubicaciones. El proceso de conversión no cambia independientemente de dónde se ubique el refuerzo. El proceso de remanufacturado únicamente afecta a la sustitución de la placa final y la extracción del refuerzo de plástico como acaba de observar. Tal y como mencionamos anteriormente, el webinario técnico CP1515 o las instrucciones de remanufacturado paso a paso SSS número 1012 para HPSP 1515 o número 1139 para HPSP 1525 incluyen instrucciones de remanufacturado completas. Tanto el webinario como las instrucciones sobre el remanufacturado están disponibles en el sitio web de Static Control, www.scc-inc.com. Una vez que haya completado el procedimiento de remanufacturado del cartucho y el proceso de conversión, deberá instalar el chip U27-2 universal. Recuerde que cuando manipule chips, debe estar conectado a tierra y tomar las precauciones adecuadas contra la electricidad estática, con el fin de evitar los daños que ésta puede provocar. La electricidad estática puede dañar los componentes del chip y hacer que se vuelva inservible. Static Control ofrece un kit de servicio para el trabajo in situ, FSK L3RD, que contiene una alfombrilla de puesta a tierra, una muñequera antiestática y cables de conexión a tierra. En primer lugar, convertiremos el cartucho 35A en un cartucho que funcione como un cartucho 35A y 85A en la impresora P1005 y en las últimas impresoras P1102, así como en las demás impresoras de esta clase. Necesitará una placa universal de Static Control del lado del engranaje, número de pieza H1606 ES CON PEPLT y nuestro chip universal, número de pieza
U29CHIP. Mientras vuelve a montar el cartucho, tendrá que recortar un área del lado de impulsión de la base del depósito de toner hopper, tal y como se muestra. Deberá sustituir la placa OEM del lado del engranaje por una nueva placa de Static Control del lado del engranaje. Con el palito del algodoncillo, aplique una cantidad pequeña de lubricante Lubriplate 105 en el hueco del engranaje del rodillo magnético situado en la nueva placa de Static Control del lado del engranaje. Instale la placa final del lado del engranaje universal y sujétela con los dos tornillos. Continúe el proceso de remanufacturado desde este punto. Finalmente, extraiga el chip antiguo del receptáculo del chip e instale un chip de repuesto U29CHIP nuevo de Static Control. Ahora dispone de un cartucho que funcionará en las impresoras HP y Canon que utilicen el cartucho 35A u 85A. Este proceso es prácticamente idéntico al que se necesita para convertir el cartucho 36A de manera que funcione como un cartucho 36A y 78A en la impresora P1505 y en las impresoras HP P1606 más modernas. Necesitará una placa final del lado del engranaje universal de Static Control y si está convirtiendo un cartucho que todavía posee el depósito residual OEM, necesitará una cuña de espuma de Static Control con una tapa de plástico rígida. La cuña incorpora la placa final del lado del engranaje. Mientras vuelve a montar el cartucho, tendrá que recortar un área del lado de contacto de la base del depósito, tal y como se muestra. Deberá sustituir la placa final del lado del engranaje OEM por una nueva placa final del lado del engranaje universal de Static Control. Con el palito del algodoncillo, aplique una cantidad pequeña de lubricante Lubriplate 105 en el hueco del engranaje del rodillo magnético situado en la placa final. Instale la placa final y sujétela con los dos tornillos. Si está convirtiendo un cartucho que dispone de un depósito residual OEM, es en este momento cuando debe instalar la cuña de espuma. Comience doblando la cuña por la línea de corte. Utilice un algodoncillo humedecido con una solución que contenga entre un 91 y un 99% de alcohol isopropílico para limpiar el área del depósito residual en la que se instalará la cuña. Despegue el papel protector del adhesivo de la cuña y alinee la cuña con el depósito residual tal y como se muestra. Presione en el lugar correcto para activar el adhesivo. Continúe el proceso de remanufacturado desde este punto. Al igual que anteriormente, tendrá que extraer el chip antiguo del alojamiento del chip e instalar un chip de repuesto U29 nuevo de Static Control. Ahora dispone de un cartucho que funcionará en las impresoras HP y Canon que utilicen el cartucho 36A o 78A. Para crear un cartucho universal que funcione como un cartucho 35A, 36A, 85A y 78A, comience utilizando un cartucho 35A o 36A. Necesitará una placa final del lado del engranaje universal de Static Control y un kit de conversión universal de Static Control, número de pieza HP 1505 CON PKIT, que incluye un depósito residual universal de Static Control unido a una cuña y nuestra placa de tambor de repuesto con muelle. También tendrá que utilizar un chip U29 de Static Control. Los cortes del depósito tienen el mismo tamaño y la misma posición que utiliza en las conversiones más sencillas. La única diferencia es que aquí realiza cortes en ambos lados. Corte el lado de contacto y el lado de impulsión de la base del depósito como se indica. Deberá sustituir la placa final del lado del engranaje OEM por una nueva placa final del lado del engranaje universal de Static Control.
Con el palito del algodoncillo, aplique una cantidad pequeña de lubricante Lubriplate 105 en el hueco del engranaje del rodillo magnético situado en la placa final nueva de Static Control. Instale la placa final y sujétela con los dos tornillos. Sustituya el depósito residual OEM por el nuevo depósito residual universal de Static Control. Observe que la cuña de espuma ya está instalada. Con la sección del depósito de nuevo en la parte superior, alinee los refuerzos del depósito con las aperturas del depósito residual. Deslice lentamente las secciones hasta juntarlas. Revise los muelles situados entre las secciones y enderécelos si es necesario. Coloque el muelle de torsión OEM en la placa del tambor nueva de Static Control. Con la tapa protectora del tambor cerrada, instale la placa del tambor de repuesto nueva de Static Control, asegurándose de que el muelle de torsión se encuentre en la posición correcta, tal y como se muestra. Utilice el destornillador Phillips para volver a instalar el tornillo que sujeta la placa del tambor. Libere el brazo del muelle de torsión de la tapa protectora del tambor. Luego abra y cierre la tapa protectora para asegurarse de que funciona correctamente. Ahora ya dispone de un cartucho que sirve para un mínimo de 22 impresoras HP y Canon. Es el número de impresoras que utiliza cualquiera de estos 4 cartuchos: 35A, 36A, 85A o 78A.